Dios le bendiga a todos los que nos escuchan, nos siguen por este canal. Hoy voy a compartir una enseñanza sobre el tema ¿podemos vivir en completa victoria? Voy a reiterar, podemos vivir en completa victoria. Les invito a que me acompañen a Efesios en el capítulo 1, versículos del 20 al 22. Dice así: la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena. Capítulo 2, versículo 6. Y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Mira, para demostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros, para contigo, en Cristo Jesús. Este es mi tema que quiero compartir contigo, amada iglesia, y todos los líderes que me están escuchando, los discípulos, líderes de sectores, todos. Escucha lo que te voy a decir. Tú no necesitas ser revitalizado. No me vayas a malentender. Un auténtico nacido del Espíritu no necesita ser revitalizado. ¿Qué significa este término? Escúchame lo que te voy a explicar. La palabra revitalizado significa dar algo, nueva vida, o darle actividad o reactivarlo. También quiere decir darle fuerza. También significa dar vitalidad a alguien que está deteriorado, ya sea moral, ya sea espiritual, o el que está inactivo o con un espíritu pasivo. Ahora, eso es lo que da a entender el término revitalizar. Y un hijo de Dios, el que anda en el Espíritu, no necesita. Ahora, tú dices, pero ¿por qué, pastor? ¿Por qué? Tranquilo, vamos a ir despacio. Tú eres y puedes ser alguien que revitaliza, pero ojo, no es tan bíblico este término. Pero ¿en qué sentido? En el sentido de consolidar, en el sentido de edificar, o en el sentido de construir el carácter cristiano del discípulo. En otras palabras, reemplacemos esta palabra de revitalizar de que tú eres un edificador.
Ese es muy distinto. Vamos, acompáñame a Isaías 58, versículo 12. Algo interesante que hay que considerar acá. Dice así, versículo 11, versículo 12. Dice así: y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillo, restaurador de calzadas para habitar. Aquí encontramos, si queremos decirlo así o llamarlo así, el término revitalizar. ¿Me entiendes? Ahora, pero ¿por qué he tomado Efesios 1 del 20 al 22 o 23? Porque ahí está la sustancia, la esencia, en el cual la iglesia de Jesucristo haya su sentido de vida, su victoria total. Allí encuentra no solamente la sustancia de la vida que da sentido a mi vida cristiana, a mi vida espiritual, sino que mi fundamento me constituye constantemente de vivir en completa victoria. Aquí está. Acá está. Es tan interesante, tan importante que entiendas esto, líder. Entienda esto, cristiano. Por eso mi tema va allí. Podemos vivir en completa victoria. Y no necesitamos que alguien viene y me revitaliza. Ahora, pero la pregunta es, ¿quiénes necesitan ser revitalizados? ¿Quiénes? Déjame mencionar algunos que de veras necesitan eso. Uno de ellos es un deteriorado en su vida espiritual y en su vida moral. Y eso hay un montón en las congregaciones. Deteriorados, tienen su vida espiritual deteriorados, tienen su vida moral deteriorado. Hay un montón de cristianos inactivos, pasivos, improductivos. Esta gama de gente, estos tipos de cristianos necesitan eso, porque revitalizar es eso, dar a algo nuevo de vida o reactivarlo al que está deteriorado. Y en las áreas principales, que es su área moral y su área espiritual, su vida cristiana. Sí, un montón. Ellos necesitan eso. Ahora, ¿quiénes más? Los caídos, los reincidentes en su pecado. Ellos necesitan. Ellos pueden estar ejerciendo algo en su congregación, pero necesitan. Y a otros necesitan cada rato que los revitalizan. Eso no es la vida cristiana. No es la vida cristiana lo que me describe, lo que me enseña la palabra de Dios. Como si tuviera yo un Cristo que la victoria no lo hizo completo. Incompleto, me toca a mí la otra parte. Escuchan lo que estoy hablando. ¿Quiénes más necesitan ser revitalizados? ¿Quiénes? Los descuidados. Los descuidados. ¿Qué dijo Jesús en Mateo 25:13? Velad. No seas descuidado, tienes que velar, no bajar la guardia. ¿Qué más dice en el capítulo 26 de Mateo, versículo 41, cuando dice, velad y orad para que no te deteriores? Pero hay montones, tal vez centenares
de millares de cristianos descuidados. Han descuidado su vida moral, han descuidado su vida espiritual, han descuidado su vida cristiana. Esta gente, estos cristianos necesitan ser revitalizados. Escúchame esto, porque en Pablo no encuentro ese hombre vivía en su primer amor y siempre lleno del Espíritu Santo. Y aún los golpes de la vida y todo lo que ha pasado nunca le deterioró. Nunca pidió, bueno, tienen que ayudarme a revitalizar mi vida espiritual, mi vigor espiritual. Eso lo pierden los descuidados. Hasta uno puede dudar de su salvación de esta gente. Ahora, ¿quiénes más? ¿Quiénes más necesitan ser revitalizados? Los inactivos, los que están estériles, los que están en una vida seca y vacía. Esta gente necesita ser revitalizado. ¿Quiénes más? Los imprudentes o los negligentes. Los que andan en la cuerda floja, los que caminan al borde del abismo con un concepto, con un argumento que nunca van a caer, los que andan en una vida preocupada y afanada, se les entra el estrés, la depresión, les entra todos los males, hasta pasan pensamientos suicidas en la mente de esa gente. Toda esta gente necesita ser revitalizada. Y a pesar que la Biblia nos muestra la perfecta voluntad, que podamos vivir en completa victoria. Escúchame lo que te estoy diciendo. Escúchame. Mira, ¿quiénes más? Los imprudentes. Los imprudentes. Los imprudentes. Hablando de estos imprudentes, negligentes, acompáñame a Proverbios capítulo 6, versículo 27, versículo 28. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Los que caminan en la cuerda floja, los que son de ese tipo. Mira, es decir, esta gente necesita esa cosa. Ahora, cuando hablamos de gente deteriorada que necesita ser revitalizada, aunque el término no es tan bíblico, no encaja tanto. ¿Se acuerdan ustedes de Gedeón? ¿Se acuerdan de Gedeón ustedes? ¿Te acuerdas de Gedeón? Acompáñame a Jueces, capítulo 6, del versículo 12 adelante. Dice así: el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos sobrevino todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado, nos ha entregado en manos de los amalecitas, etcétera, etcétera. Aquí encontramos a alguien que necesita ser revitalizado. Pero después que él se convirtió, que él se consagró, nunca más necesitó ser revitalizado. El hombre era un guerrero. El hombre se transformó por el poder de Dios. Era un guerrero imparable. Ya no necesitaba ser
revitalizado. Estos tipos de pastores, líderes, necesita la iglesia, necesita los sectores, necesita la organización. Escúchame, pastor. No sé de dónde sacaron eso de revitalizar. Claro, a recién convertido. En vez de revitalizarlo, consolidarlo, formarlo, que es muy distinto. Ellos necesitan, es igual que Lázaro, resucita por el poder del Espíritu Santo, por Jesucristo. Lázaro, él sale todo sano interiormente, todo su piel sana, pero que tenía encima el sudario o todo lo que le cubría era maloliente. Vamos a ponerle esos hábitos, cosas que hay que quitarlo, hay que ayudarlo hasta que quite todo ese ropaje que apesta. Entonces, eso es lo que necesita un recién convertido, porque viene con malas costumbres, viene con defectos, con malos hábitos, con culturas incorrectas y con falencias. Entonces hay que ayudarlo a formarlo, no revitalizarlo. Entonces, quiero que tú entiendas esto, mi amado líder, amado cristiano. Podemos vivir en victoria. Podemos vivir en victoria. Tú puedes vivir no solamente en victoria, sino siempre vencedor. Vencedor. Dios necesita hoy en día obreros que tengan ese corazón pastoral, que tengan un ministerio pastoral, pero también lo importante, liderazgo. Liderazgo. Escúchame, liderazgo. Así como Dios lo ve, así como Dios piensa y ve, un obrero, obreros, pero con ese ministerio pastoral que tanto Dios lo ve así. Acompáñame a Jeremías 3, versículo 15. Dice así: y yo os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con conciencia y con inteligencia. Más que un revitalizador, lo que hoy en día necesitamos, pastores. Pastores o un ministerio pastoral, pero con liderazgo. Porque hay millones y millones de ovejas dispersos por falta de obreros que tengan ese ministerio pastoral, pero con liderazgo. Porque hay un montón de pastores, hasta saben que son pastores, pero carecen de liderazgo y a veces carecen de un corazón de pastor. Vamos a Mateo. Acompáñame al libro de Mateo, al capítulo 9 y versículos 36 adelante. Mire lo que dice. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Y qué más dice? Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la obra es mucho, mas los obreros pocos. Y aquí plantea su petición y su orden. Rogad pues al Señor de las mies que envíe obrero a sus mies, o a sus mies.
obreros, con un corazón pastoral, pero con tremendo liderazgo. Porque una cosa es ministerio, y ese ministerio tiene que manejarlo como un líder, con un tremendo liderazgo. Y Dios busca vencedores. Así, aunque tú tal vez luches en tu lógica. Escúchame. Quiero hacerte ver a una tarea pastoral. Y eso es lo que le toca hacer a un pastor. Ese tipo de pastor, de ese líder con un corazón de pastor. Porque el que revitaliza solamente va a dar algo nuevo. Y algo nuevo le da Cristo. A mí me toca manejar las personas ganadas, formarlos y vivan en completa victoria. Acompáñame a Lucas. Lucas, el capítulo 10. Mira lo que dice. Mira, versículo 32. Asimismo, un levita llegando cerca a aquel lugar y viéndole pasó de largo un líder religioso. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él. Viéndole fue movido a misericordia. ¿Qué hizo? Se acercó, vendó sus heridas, le echó aceite y vino, le puso en su cabalgadura, le llevó al mesón y cuidó de él. Eso necesitamos hoy día. En cambio, el revitalizador es como si al deteriorado le ayuda. Y tú sabes que nosotros, a un deteriorado moral y espiritualmente, nunca la vamos a hacer nosotros. Es Él y el Espíritu Santo. Yo puedo hacer mi parte, echarle el aceite, echarle el vino y cuidar de Él. Cuidado pastoral. Ahora, yo quiero que escuches algo. Escúchalo y aprende esto. Escucha esto. Capta lo que es la voluntad de Dios. Es completamente vivir en victoria y vencedor. Número 1, el deseo de Dios que tú vivas, que yo viva, el otro hijo de Dios viva, la victoria obtenida por Cristo. Un cristiano debe vivir esta victoria en la tierra mediante la resurrección, la muerte y resurrección de Jesucristo. Su victoria es mi victoria. Allí está mi completa victoria. Mi completa victoria y ser un cristiano vencedor. Hemos leído en Efesios 1, del 20 al 23, ahí está la sustancia de mi victoria. De una vida victoriosa completa y seguir en esa victoria. ¿Dónde encontramos esto más claro? Vamos a 1 de Corintios. 1 de Corintios 15, versículo 57. Este pasaje es tan hermoso. Tremendo pasaje. Tremenda palabra. Dice, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Pero mira lo que dice el 55. Esto es tremendo, tremendo. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y escúchame esto. Esta victoria debo tenerla y vivirla en la tierra hasta el día del arrebatamiento. Número 2. Acompáñame a 1 de Juan capítulo 3, versículo 8, versículo 9. Mira lo que dice. El que practica el pecado
es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció, escúchame esto, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Presta atención. Antes practicamos el pecado deliberadamente, pero también hay cristianos supuestos que practican, reinciden y practican descaradamente. Mira, y diciendo así, diciendo, para esto apareció el Hijo de Dios, Jesucristo, para deshacer esas obras del diablo. O sea, ya Cristo lo hizo desaparecer, destruyó, lo deshizo las obras del diablo. ¿Eso qué constituye? Que ya me liberó. Me libró del poder del pecado que me hacía hijo del diablo. Pues apareció el Hijo de Dios y lo deshizo esas obras del diablo. Diciendo esto, yo no puedo reincidir, y así reincido 1, 2, 3 veces, entonces tú sigues siendo hijo del diablo, no eres cristiano. Mira lo que dice el versículo 9. Este está peor. Contra los que reinciden, descaradamente pecan y niegan su pecado, ocultan su pecado. Mira lo que dice. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Mira lo que dice. No practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. A ver, escúchame. Tú que paras pecando, tú que paras ocultando tu pecado y tú que reincides. 1 año es pecado, de acá 2 años pecas y después te consagras, sigues normal. Y peor si tienes un pastor alcahuete que te hace pasar por agua tibia, peor. No te vayas a enojar, enójate contigo mismo. Tal vez no te guste, pero esta es la verdad. Escucha lo que dice acá, escúchame. Mira, no practique el pecado, no puede pecar porque es nacido del Espíritu. La simiente de Dios, yo he permitido esa naturaleza divina, la simiente de Dios, yo he permitido que eso vaya floreciendo dentro de mí. Dentro de mí, tanto mi conciencia, mi mente, mis impulsos y todo lo que puede gobernarme, mi hombre interior, mi hombre humano, está bajo control de este simiente. O sea, la simiente de Dios ha florecido dentro de mí y eso me hace imposible pecar. Al menos que le deshaga yo eso, le doy lugar a mi carne, le alimento a mi carne. Claro, ¿cómo no vas a pecar? Pero acá dice, todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado porque la vida de Dios permanece en él y él no puede pecar. ¿Por qué? Porque he nacido de Dios. Si mi naturaleza procede de Dios. Entonces, ¿cómo tú puedes pensar que sigues siendo hijo de Dios cuando semanalmente, anualmente, para pecando? Escúchame. Tú que me estás escuchando, líder. Tú que me estás escuchando, pastor. Tú no eres hijo de Dios porque practicas el pecado. A pesar quizás teniendo revitalizadores y tú no haces nada de tu parte. Tú no necesitas ser revitalizado, sino conviértate, arrepiéntese de verdad. Corrígese y arrepiéntese. Hagan lo que dice el sabio acá.
te lo voy a leer. Te voy a hacer el favor en leer este pasaje. No te vayas a enojar, ni te enojes porque no tienes derecho ni autoridad. Mira lo que dice Proverbios 28, versículo 13. El que encubre sus pecados no va a prosperar, aunque ayunes, aunque hagas vigilias, aunque hagas la oración del fariseo. Mas el que los confiesa, si no confiesas y de verdad confiesas, sin echar la culpa a nadie, y te apartas, te arrepientas de verdad y te apartas de allí, usted va a alcanzar misericordia. Eso dice la Biblia. Acá te estoy leyendo. Mira, es más, la voluntad de Dios, escúchame, es esto. Escúchame. Cristo es vida. Cristo es vida. Colosenses 3:4. Acompáñame. Rapidito. Colosenses 3:4. Mira lo que dice. 3:4. Este pasaje es tremendo. 3:4. Mira lo que dice. Capítulo 3, versículo 4. Mira. Cuando Cristo, vuestra vida, mira lo que dice, ¿eh? Cuando Cristo, vuestra vida se manifieste, mira, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. O sea, la vida del cristiano, saca tu conclusión. A ver, piensa un poquito. La vida del cristiano es Cristo. ¿Qué me hace entender? ¿En qué me constituye esto? Que si mi vida es Cristo, yo ya le recibí a Cristo como mi Salvador y Él es la vida y es mi vida, quiere decir que la vida de Cristo está en mí. Ya está en mí. Esto sencillamente me está diciendo, Anderson, fulano de tal, tú puedes vivir en victoria. Tú puedes vivir en completa victoria. ¿Por qué? Porque estoy viviendo la vida de Cristo. Cristo vive en mí. Yo vivo en Cristo. Así, como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 6, versículo 17, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. O sea, tan arraigado mi vida con la vida de Cristo, el cual me hace imposible correr al pecado o aprovechar el pecado en cuanto se me presenta la oportunidad. ¿Por qué? Porque estoy tan cimentado, arraigado a la vida de Cristo, mi vida con la vida de Él, o sea, la vida de Él está en mí y vivo yo en esa vida. Eso nos hace vivir en completa victoria. ¿Por qué sacas tantos argumentos? Tantas cosas. Hasta confiesas que eres débil. Por último, te van a llamar de débil. Que lo que dice es que estamos en la carne. ¿Quién dice? ¿Quién lo niega? Pablo negó, no. Pero Pablo entendió una cosa. La vida es Cristo. La vida del cristiano es Cristo. Es decir, esto señala una vida victoriosa, una vida santa y una vida de camino a la madurez en Cristo Jesús. Como nos habla en Efesios capítulo 12, el capítulo 4, versículo 12 adelante, la plenitud de Cristo. Yo lo miraba antes lejos esa verdad y no es así, porque no se trata de mi fuerza humana, sencillamente creer y vivir esa vida victoriosa en Él, la vida de Cristo en mí, yo en Él. Mira, entienda esto, cristiano, entienda esto. Dios, Jesucristo, murió por gusto.
para que todo el mundo viva de caída en caída, fracaso en fracaso, vive en derrota, vive esto, a tal punto que esos predicadores que dicen, hermanos, el evangelio es para machos, para valientes, algo dramático, algo trágico, algo pesado, como si Dios nos ha dado un evangelio pesado, complicado y complejo para vivir. En cambio acá, ¿qué nos dice? Mira un consejo que nos da Pablo. El capítulo 3 de Colosenses, versículo 5. Sencillamente, hacer morir lo terrenal, llámase fornicación, impureza, pasión desordenada, malos deseos, avaricia, idolatría y cuánta cosa. Y más abajo nos aconseja para que la vida de Cristo esté en mí, mi vida en Él es uno. Dígame tú, ¿no estoy enredado ahí? Claro. Número 4. Su voluntad perfecta de Dios, de Jesucristo, es que siempre caminemos, vivamos en triunfo en Cristo Jesús. Mira, 2 de Corintios 2, 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Lee con mucho cuidado este versículo. Lee con mucho cuidado. Más a Dios, 2:14. Más a Dios, gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Escucha, lee bien. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Aleluya. El evangelio es un camino de victoria, hermano, no de fracaso, de caídas y levantadas, de derrotas, no. Disculpa que te digo esto en tu cara. Esos cristianos que se llaman así, nunca conocieron lo que es nacer del Espíritu. Como dice 1 Juan 3:9, no peca porque ha nacido de Dios. Marca la diferencia. Esta es la voluntad de Dios. Siempre nos lleva en triunfo en Cristo. Porque Cristo nunca perdió, hermano. Y su espíritu vive en mí. No es un espíritu de cobarde, de debilidad, un espíritu de por si acaso. No, no es así. Desde que conocí a Cristo a los 17 años, hasta ahora, yo nunca he conocido a un Cristo débil, a una vida cristiana débil, mediocre, frágil, inconsecuente. Y nunca, así, aunque te parezca quizás orgullo, lo que tú quieras, nunca he necesitado que me vengan a revitalizar. Nunca, al contrario. Hasta hoy día no he dejado perder mi primer amor, apasionado por Cristo, desde los 17 años. Número 5. Volvamos a 1 de Juan. Algo interesante acá, que tenemos que entender la voluntad perfecta de Dios para con nosotros, su iglesia, sus hijos, y todo lo que nos hemos arrepentido de verdad, le entregamos total nuestra vida a Dios. El 1 de Juan capítulo 5, versículos 18 y 19. Lee con cuidado. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Mira lo que dice. ¿Me puede tocar el maligno? No. Acá dice, no le toca. Yo he sido engendrado por Dios. He nacido de Dios. Mira lo que dice. ¿Esto en qué nos constituye? ¿Un evangelio mediocre? ¿Ser mediocre? ¿Un pie con el mundo? ¿Un pie con el diablo? ¿Un pie con Cristo? No.
No, no, no. Es cayendo y levantando. Ahí más o menos. No, no es así. Lea bien. Mira, voy a repetir. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. ¿Cómo no voy a...? Yo me esfuerzo. Es cierto, hay que poner otro esfuerzo. Escúchame. Frente al pecado no puedo. Pero ¿quién vive en mí? ¿Quién me engendró? ¿Quién puso la simiente de vida? Por su Espíritu. Dios, el Espíritu Santo. Mira. Le guarda Dios y el maligno no le toca. No, que yo soy débil. Muy débil. O sea, como si tú conocieras a un Cristo débil. Él no gritó consumado es. Él gritó. El único hombre en la tierra que gritó fue Él. Ahí está nuestra victoria, nuestro triunfo. Escúchame, si tú eres reverendo, obispo. Tal vez eres el obispo regional, sudamericano. Revisa bien tus mensajes. Que sea centro bíblico. Cristo, el victorioso, el cual Pablo dijo, me propongo predicar a Cristo crucificado, el que ganó todo y le dio todo a la iglesia. Y esa iglesia eres tú, soy yo. Mira lo que es el versículo 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿O no has tomado conciencia? No has tomado conciencia que tú eres de Dios. Pues ahora arrepiéntese. Allí donde estás. Allí donde estás. Tal vez tú estás en caída. Eres reincidente. Eres un hipócrita. Fingido, escondes tu pecado. De repente tú no has tomado en serio. De repente no te has convertido. Mira. Querido líder, querido amado, iglesia, arrepiéntese. Él no te va a echar fuera, pero arrepiéntese de verdad. Él no te va a decir, aquí a venir cada rato y acá, es que no te va a decir, ven de verdad, de todo corazón, arrepiéntese. Ahí donde está, repite conmigo esta oración. Diga ahí, Padre Celestial, reconozco que yo soy un pecador. He reincidido a pecar descaradamente. Yo vengo a ti arrepentido y he ocultado mi pecado y he hecho lo malo. Perdóname, Señor. Te pido que me limpies con la sangre del Cordero inmolado de Dios para siempre. Porque en este momento te entrego mi vida de verdad y estoy arrepentido. Amén y amén.